Seguimos con el Health Leadership Summit. Ahora estamos con Nicolás Baquer, presidente de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales y gerente general de Pfizer Argentina. Buenas tardes, gracias por venir, Nicolás. Hola, Ricardo. La idea es hablar un poco del sistema de salud, de qué están haciendo los laboratorios en la Argentina y cómo la pandemia introdujo nuevos métodos más ágiles para trabajar. ¿Cuánto ayudó la tecnología a superar la pandemia, en lograr que se encontraran tratamientos, vacunas y demás y métodos de diagnóstico, entre otras cosas? Bueno, Ricardo, creo que es una muy buena pregunta. Primero creo que es importante pensar el rol que está jugando la tecnología en todas nuestras vidas, ¿no? Pensar que hoy podemos tener prácticamente un cine en casa o incluso cuando te vas de vacaciones, alquilar una casa desde el celular con una seguridad que te da una plataforma o también con los reviews de otras personas que estuvieron y te pueden decir qué tal es, ¿no? Entonces creo que la tecnología nos está transformando la vida a todos. Y en salud esa no es la excepción, digamos, estamos empezando a ver la transformación digital en salud que todavía falta, hay una oportunidad muy grande de crecer, pero la verdad que la pandemia en ese sentido fue un catalizador muy importante y fue un catalizador en varios sentidos. El primero, pensando en el sistema de salud, desde la gestión de la pandemia, todo lo que fue el manejo de datos centralizado, el número de casos, número de vacunados, todo el sistema del programa de vacunación, ¿no? Pensamos que en una app podíamos registrarnos para vacunarnos, nos llamaban, íbamos. Eso cambió la gestión de la pandemia y otras áreas también fundamentales como fueron, por ejemplo, la telemedicina. No podíamos salir de casa o teníamos que tener cuidado de salir de casa, pero podíamos ver al médico a través de vuelta, de una pantalla, ¿no? O el claro ejemplo también de la prescripción en WhatsApp, ¿no? Eso de ir a una farmacia con una prescripción en WhatsApp y resolver una ida al médico fue fundamental. Eso de la parte del sistema de salud, pero también muy importante para dentro de los laboratorios, ¿no? Cómo nos ayudó a avanzar y acelerar todo lo que es el desarrollo de nuevos medicamentos. Y un par de ejemplos, nosotros subimos obviamente muy de cerca toda la parte de la vacuna COVID y en ese sentido, desde identificar moléculas con potencial de llegar a ser una vacuna gracias a la inteligencia artificial, también, bueno, hasta desde el estudio clínico donde había apps que los pacientes podían ir cargando la información y esa información estaba en tiempo real disponible en el mundo, ¿no? Entonces esas tecnologías también que se aceleraron gracias a la pandemia nos permite acortar los tiempos de traer medicamentos innovadores a los pacientes que lo necesitan. El caso de la vacuna contra el COVID creo que es paradigmático. En el caso de ustedes en Pfizer, pero otros laboratorios en tiempo récord llegaron a hacer, desarrollar, testear, hacer análisis clínicos y lanzar el producto a un mercado que traiga una solución para un problema que tenía el mundo en general. ¿Cómo se logra esto en tan poco tiempo? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo fue posible trabajar tan contrarreloj y llegar a desarrollar un producto exitoso? Primero creo que es fundamental lo que nos dio la pandemia y el desarrollo de la vacuna es poner en el escenario central lo que es la innovación en salud. Y esto es algo que nosotros como laboratorios enfocados en la innovación venimos haciendo hace muchos años, ¿no? Y algunos ejemplos. Hace 30 años un diagnóstico de HIV era prácticamente una sentencia de muerte. Hoy, gracias a los medicamentos, es una enfermedad con la que se convive. La cura de hepatitis C, la mejoría de la vida en muchos de los cánceres. Eso es algo que lo venimos trabajando hace muchos años y cómo impacta la vida de la gente. Obviamente con la pandemia fue un día y la noche y eso nos tocó a todos, pero gracias a la vacunación y a la velocidad en llegar a estas soluciones de salud innovadoras es que hoy podemos tener prácticamente una vida de vuelta a la normal con las cosas que aprendimos también, ¿no? Y esa velocidad a la innovación se dio por varios aspectos. Y uno que es fundamental y que creo que tenemos que seguir trabajando, no perderlo, que es la colaboración. La colaboración con los gobiernos, la colaboración con los entes reguladores, la colaboración con la academia, universidades, con empresas de biotecnología pequeñas, porque ese ecosistema, esa innovación abierta y esa colaboración nos permitió no solo desarrollar la vacuna en tiempo rápido y récord,
sino también evaluarla y tenerla aprobada en tiempo récord, porque compartíamos en tiempo real con los gobiernos, los decisores, toda esta información y íbamos diciendo que era lo mejor para la población. Para todas las compañías, no solamente en los laboratorios, para todas, en 2020 fue el año de la transformación digital de una manera obligada. De un día para el otro tuvieron que cerrar las oficinas, que la gente trabajara desde la casa y los procesos tuvieron que digitalizarse de una u otra manera, porque si no, no había manera de supervivencia. ¿Cómo fue esto para los laboratorios? ¿Cómo lo vivieron y cómo pudieron atravesar este proceso? Bueno, la pandemia fue definitivamente un catalizador de algo que ya veíamos que era muy importante, no solo dentro del laboratorio, sino en el sistema de salud. La transformación digital nos da muchos beneficios y básicamente que se basan en la decisión basada en datos concretos, ¿no? Y esto en el sistema de salud permite, por un lado, tomar decisiones que hacen más eficiente el sistema, ahorrar dinero para usarlo en innovación, en las cosas que más valor agregan. También ayuda a que los pacientes tengan una mejor interacción con esa interfase. La telemedicina es un ejemplo de estos. Y dentro de los medicamentos también nos permite ver cómo los medicamentos, el impacto que van teniendo a lo largo del tiempo en millones de personas que los empiezan a usar. Entonces, la digitalización del sistema es fundamental para avanzar en la salud, en mejorar la vida de los pacientes, en mejorar el desarrollo de medicamentos y también en medir un sistema de salud que es muy importante. Y desde las empresas, creo que como todos lo vivimos inicialmente un poco traumático, ¿no? Por esta necesidad de estar en casa, pero de a poco fuimos encontrando herramientas y adoptando esas herramientas al punto que hoy que tenemos la posibilidad de volver a la presencialidad total, digamos, estamos tomando estas cosas que aprendimos en la pandemia y no las queremos perder, ¿no? Entonces creo que es un momento de que la digitalización y la transformación digital de las empresas, del sistema de salud, siga estando en la mesa, porque es fundamental y es lo que nos va a llevar al siguiente nivel en cuanto a la eficiencia y mejor atención del sistema de salud. Decís que la digitalización es fundamental para el sistema de salud. ¿En qué sentido es fundamental? ¿Cuáles son los desafíos que tienen en materia de digitalización para avanzar y seguir innovando? Bueno, hay varios desafíos, ¿no? Uno de los primeros es que el sistema de salud argentino está fragmentado. Entonces, cualquier solución que pensemos en implementar tiene que empezar en las provincias, o incluso en los distritos, o incluso en los hospitales, ¿no? Entonces, eso es uno de los primeros desafíos que tenemos por abordar. Hay otro desafío importante que es más cultural, ¿no? Porque uno piensa en la transformación digital muchas veces desde las herramientas tecnológicas, ¿no? Pero en realidad la transformación digital empieza por una transformación cultural del uso y de esa información para tomar decisiones, ¿no? Y un ejemplo es, ¿cómo hacemos que un médico que está en el consultorio viendo pacientes tenga los incentivos y vea el valor de cargar esa información en una historia clínica digital? Porque después esa información agregada va a permitir tomar muchas mejores decisiones, ¿no? Entonces, el cambio tiene que empezar por un cambio cultural muy en lo básico hasta el nivel del médico. Y después otros desafíos importantes son, obviamente, la infraestructura y los recursos cumplen un rol importante, ¿no? Entonces, ¿cómo nos aseguramos que la Internet que necesitamos esté disponible, las computadoras, todo el sistema para que se puedan cargar los datos y que haya personas con los tiempos también destinados a esto? Entonces, creo que es un trabajo de hormiga que hay que empezar realmente desde lo individual y cultural y hasta llevar a la agregación de datos para después devolver esto en un sistema de salud mucho más eficiente y con mayor impacto. El uso de datos creo que es clave, claramente. Hay muchos, hay que saber cómo discernir, cómo usarlos. ¿Dónde está parada la Argentina en materia de uso de datos de salud? ¿Qué tiene por delante para poder hacer más eficiente ese uso de datos y poder a sacarle provecho a la hora de saber a dónde dirigir el presupuesto de salud y hacia dónde hay que invertir más para evitar enfermedades? Bueno, estamos recién comenzando con la transformación digital. Vemos algunos sectores de salud que van un poco a la avanzada, pero realmente es algo que
que todavía falta, ¿no? Estamos recién comenzando y creo que en ese sentido lo más importante es la decisión política, ¿no? De ponerlo en agenda y empezar a tener la conversación al respecto, porque el beneficio está muy claro, pero es algo que va a llevar tiempo y es algo que tenemos que trabajar todos juntos. Va a llevar tiempo, ¿por qué? Mencionabas, bueno, que hay que incentivar a los médicos a que carguen los datos en una historia clínica digital, pero además tiene que haber gente del otro lado que pueda analizarlos. ¿Están todas esas capacidades? ¿Están los incentivos puestos para que los médicos empiecen a trabajar en agregar datos como para generar una información suficiente como para permitir trabajar mejor el uso de estos datos? Esas capacidades en medicina están principalmente en varias áreas, ¿no? Pero hay una que creo que es muy importante, que es la investigación clínica. Hoy tenemos muchos protocolos en Argentina para desarrollar nuevos medicamentos y la investigación clínica es fundamental para avanzar la ciencia. Y en esta investigación clínica, varios de los protocolos con los que se trabaja se basan mucho en eso, ¿no? En la captura de datos y cómo usar esos datos para llegar a insights y tomar decisiones en cómo avanzar en esos estudios clínicos. Creo que la investigación clínica en ese sentido es un vehículo fundamental para esta digitalización, pero también es un vehículo que le trae mucho valor al país. Pensemos que la investigación clínica, primero que la industria farmacéutica, todo lo que es investigación y desarrollo es el componente más grande, con más de un tercio viene de la industria farmacéutica y de eso el 95% es de las empresas que estamos asociadas en KM. Y eso lo que hace es funciona como una exportación de servicios. O sea, en una coyuntura tan difícil donde faltan los dólares, tener una actividad que genera ese ingreso de divisas es importante, pero lo más importante de todo es que también beneficia a los pacientes, ¿no? Porque da una potencial solución a problemas de salud que hoy no tiene y también le dan estándares de calidad y capacitación, como hablábamos de la digitalización, a los médicos que participan de estos ensayos. Históricamente la Argentina fue siempre un país muy fuerte en materia de investigación clínica. ¿Qué hay que hacer para que sea más fuerte aún? Bueno, como decís, que estamos muy orgullosos de la bandera esa, ¿no? Que Argentina, la verdad que nos va muy bien en investigación clínica. Cuando nosotros lo vemos desde los laboratorios, nosotros estamos compitiendo con el resto del mundo para que nuestras casas matrices traigan la investigación a Argentina y no a otros países, ¿no? Y en ese sentido, lo que necesita hay cosas que en Argentina ya están dadas, que es la calidad de los profesionales que trabajan con la innovación, pero siempre el hecho de acortar los tiempos manteniendo esa calidad es fundamental. Y uno de los desafíos es esta fragmentación del sistema de salud, muchas veces duplica revisiones, ¿no? Entonces, cómo simplificamos eso es fundamental para poder seguir avanzando en acortar esos tiempos. Y lo otro es trabajar muy cerca del sector público. Hoy la mayoría de los estudios clínicos se realizan en clínicas, en hospitales privados, y hay un potencial muy grande para también que participen pacientes dentro del sector público. Una última pregunta cortita. KM organiza este año su segundo Ideatón. ¿Qué dejó la primera edición que se hizo el año pasado y qué están esperando encontrar en esta? Bueno, el Ideatón en salud el año pasado fue muy importante, nos trajo 60 proyectos de innovación, de los que 13 pasaron a la final y hubo 3 ganadores. Y creo que es una plataforma excelente para ayudar a la innovación, ¿no? Y es parte del rol que como KM queremos tomar en esta transformación digital. El Ideatón en salud de este año está basado en ideas de transformación digital y los invitamos a todos los que tengan ideas potenciales para mejorar el sistema de salud a participar. Pueden entrar a ideatonsalud.ar, que bueno, ahí van a encontrar toda la información para participar. Perfecto. Muchísimas gracias, Nicolás, por venir. Y vamos a seguir con el siguiente panel, que va a ser un mano a mano con Philips.